noches, bienvenidos a una nueva edición de 14 toneladas con Juliana Cabrera, Gabriel Solano y yo soy Pablo Giachelo. ¿Cómo andamos? Muy bien. Todo bien. ¿Todo en orden? Sí, gran fin de semana. ¿Sí? ¿Te pareció? Ganó River, chicos. Bueno, uno se contenta con poco. Y Y sí, la hay cancha, que- llovía. Con esta lluvia, fa. Es épico. Hay Impresionante. cantos alusivos a la lluvia. Claro. Si por una lluvia casi de la cancha no podés, no calificás como hincha. Está bien. Buen criterio. Escúchame, bueno, pero además del partido de fútbol, ¿qué tuvimos el sábado? Una importantísima Una gran movilización. marcha. Sí, estuvo buena la marcha y también hubo una represión que hay que denunciarlo, un compañero detenido. Pero la marcha fue importante. Creo que en Argentina estas marchas son claves para mantener el tema palestino presente y dan la impresión de que Netanyahu arrugó, no viene. No, pareciera que no viene. Pareciera. Vamos a ver después. Porque salió que le pidió una reunión a Milei en la ONU. Ahora hay una reunión en la ONU. Milei va a la ONU y creo que después va a ver a su expareja. Hacia Los Ángeles. No, Los Ángeles a... Bueno, no sé. Sí, ahí ¿A dónde se juega el casino? ¿Cómo Sí, se llama? sí. Las Vegas. a Las Las Vegas. Vegas, va a un show a Las Vegas. Y ahí le pidió Netanyahu una reunión. Entonces ahí todo el mundo deduce Que se ahorra el viaje. que Claro. se ahorra el viaje. Que se Había queda varios allá. apellidos de captura si venía. Varios Claro. Sí, era una movida jugada. Sí, así Sí. que bueno. Bueno, mejor que ni venga. No, y la movilización del sábado Igual si venía estaba. iba a estar picante. Sí, Iba a estar- se iba a armar. Sí. Iba a sentir el rigor del repudio popular. Sí. No, y digamos también que acá tuvimos la movilización el sábado, pero hubo en el marco, a lo largo del fin de semana, distintas movilizaciones en apoyo a Palestina y en particular la despedida de la flotilla Sumud, que salió de Barcelona con varios barcos que van a llevar la ayuda, con el objetivo de acercar la ayuda humanitaria a Gaza. Y bueno, también participaron, hay una delegación argentina y compañeros del Frente de Izquierda que están participando de la flotilla, el diputado Giordano, Celeste Fierro, así que nada, toda nuestra fuerza a Mandamos esa... saludos y estamos Sí. representados ahí. Tenemos representación del Frente de Izquierda y bueno, mucha fuerza para esa gesta hacia las alrededores de Gaza que están denunciando el bloqueo de la asistencia humanitaria. Ahí va. Ustedes saben que estuve el viernes, estuve en San Nicolás, en Pergamino, bueno, estuvimos de campaña, ¿no? Pero llegamos a San Nicolás y nos encontramos con un piquete de los obreros de Siderar, de las contratistas de Siderar. Claro. Muy importante porque, bueno, está la fábrica paralizada, la situación salarial es calamitosa, fuimos ahí muy bien recibidos por los compañeros, por los trabajadores, y es interesante porque el piquete se estaba realizando y la medida de fuerza sin la representación del gremio. La mayoría de las hay muchas contratistas ahí, al interior de gremio es la Siderar. UOM. El gremio es la UOM. Es siderúrgica, pero es la UOM rama siderúrgica. Claro. Pero hay muchas contratistas adentro. Naturalmente muchas son empresas fantasma del propio Paolo Roca, pero otras denunciaron los propios trabajadores que son empresas fantasma de Brunelli, el secretario general de la UOM, de la seccional. Ah, mira, un fenómeno parecido al de la Unión Ferroviaria en Claro. su momento. Lógico. Y el de todos los burócratas Y el de todos los burócratas sindicales, en el petróleo pasa lo mismo. Bueno, en todos lados pasa lo mismo. Pero claro, es justamente lo que llevó al asesinato de Mariano Ferreira. Y lo que lleva a que el sindicato no apoya el reclamo de los trabajadores porque pasa Exactamente. Ahora, Porque no se puede estar de los dos lados del Claro. mostrador. Ahora, ¿vos sabés cuánto están cobrando los trabajadores, la contratista? 350 mil pesos por quincena. Es decir, que no llegan a los 800 mil pesos, 750 mil pesos por mes. Incluso las patronales de las contratistas violan el ingreso mínimo global de referencia, que es un ítem que está en el convenio de la UOM, que es como un piso, es decir, si por el salario de convenio quedás por debajo de el IMGR, la patronal tiene que poner ese plus para... Es como un mínimo garantizado. Claro, un mínimo garantizado. Las patronales violando el convenio colectivo, violan el pago de eso. Y bueno, los compañeros estuvieron desde muy temprano el viernes, vienen de varias acciones de lucha. Ahora hoy había una nueva acción de lucha. Bueno, estaban muy agradecidos que... Dice que fue la única fuerza política que se acercó. Estuvimos ahí con Nora Viallo, que siempre anda por aquellos lugares ahí. Sí, porque obviamente Milei no va a apoyar esto.
pero el peronismo tiene a Brunelli, Claro. Claro. ellos, y después ellos están con la línea de que hay un industricidio, y por lo tanto hay que apoyar al patrón, ganarse al patrón para que lo apoye al peronismo contra Milei, y no ganarse al obrero para que ese obrero enfrente a Milei. Claro. Entonces le propone al obrero someterse a los dictados del patrón. Claro, un frente único obrero patronal. Y el obrero dice, che, pero me está cagando el patrón. Claro. Claro, pero yo con este no me puedo juntar porque... Es una buena importantísima. Muy importante. Que tiene muy poca publicidad. Bueno, ¿qué nos decían los trabajadores? Y mirá, acá los medios no nos dan bola porque están todos comprados por Pablo Roca. ¿Sí? Claro. Entonces, si es para denunciar a Pablo Roca, vienen, pasan fotitos y después no sale nada. Ahí no sale C5N. Nada. Pero bueno, y también es llamativo que haya un proceso de lucha tan importante contra la dirección del sindicato, incluso con los delegados de base tampoco apoyando. Eso yo le doy mucha importancia, porque es mucha adversidad. Uno enfrenta al gobierno, al principal patrón del país, al principal empresario de la Argentina, Pablo Roca, que aparte es un socio muy fuerte del aparte, gobierno. San Nicolás, y la impresión que te da es que es una ciudad manejada por Por Techín. Techín y por la UOM. Claro. Pero vos tenés el camping de la UOM, que es gigante. Todo es UOM Techín. Es como una ciudad manejada por ellos. Todo lo demás son como, bueno... Es accesorio. No, que le vende sándwich milanesa que labura ahí. Claro, es sí, esa, sí. es esa ciudad. Entonces estás enfrentando a los dos monstruos, a la burocracia de la UOM y a la patronal de Pablo Roca. Que aparte una pelea- prácticamente dirigen el Ministerio de Trabajo. Claro. Sí, Pablo Roca se le una dieron pavada. la Secretaría de Trabajo ahora. Claro. Entonces, claro, están enfrentando al principal patrón del país, que está en sociedad con el gobierno de Milei, a la UOM, que está en sociedad con el peronismo. Una plantada fuerte. Así que, Sí, bueno, que está haciendo negocios aparte con la precarización laboral. Porque Le mandamos este Total. esquema- todo el apoyo a los... todo el apoyo a los compañeros Sí. de la UOM. Aparte, me comprometí particularmente que le vamos a dar manija porque necesitan que le demos manija. Así que le Convocamos mandamos a todos a difundir. a difundir. Busquen en Y las hoy iba a redes ir de una Prensa delegación Obrera. de compañeros del pueblo obrero, se iban a acercar. Estaban agradecidos que se pueda producir ese acto de solidaridad obrera. Prensa Obrera da lo que nos da a otros. Digo, pasemos el chivo de verdad. Hay que Claro. suscribirse. Hay Para suscribirse por Mercado Pago es facilísimo. Sí, es muy fácil. Muy fácil. Es como cuando vas a China y le compras, no sé, Es una papa. Una polenta al chino. Sí. Es igual de fácil. Ponés, pam. Sí, y te ah, suscribís. clic y te lleva. Te lleva, lo puede hacer un analfabeto informático como yo. Como vos, claro. Si era alfabeto Aprueba. informático como Así vos, que ¿lo puedo hacer? No hay excusa para no suscribirse. No me suscribo, soy analfabeto. No, yo soy analfabeto informático y me suscribo. Y lo Y lo pudiste lograste hacer. Así que háganlo porque difundimos conflictos como de los compañeros tercerizados de la UOM, Sideral. que no lo da nadie, y acá sí. Y aparte, eso, los invitamos a que difundan, a darle manejo y viralizar. Entonces, darle me gusta al envío suscribirse a Prensa Obrera de YouTube, etcétera, etcétera. Darle, ¿cómo se llama? Activar la campanita. Activar la campanita. Nunca supe bien qué era activar la campanita, pero siempre me dijeron, vos decís que hay que activar la campanita, entonces yo digo que activen la campanita. Bueno, escúchame, ¿qué tenemos hoy? Y tenemos de todo. Tenemos de todo. De todo. Primero Bueno. la corruptela, ahí Sí, todavía la tienen gran todo eso. crisis La política, crisis social, económica nacional. Todos los días algo nuevo. Sí, sí. Y está- después tenemos dos temas internacionales Sí. importantes. Uno de Palestina, obviamente, porque está toda la amenaza, ¿no? de la ocupación completa de Gaza. Sí, hubo bombardeos el sábado. Una situación extrema. Y sigue muy caliente todo el tema del Medio Oriente. Bueno, después lo vamos a discutir. Y luego lo de Venezuela y las provocaciones y de Estados Unidos, el imperialismo yanqui en el mar del Caribe, en el mar venezolano, etcétera, que bueno, es importante que lo toquemos porque es una provocación fuerte del imperialismo, a América Latina en su conjunto. Así que bueno, ¿vamos con esto? Vamos. Sin más, vamos con el editorial de Gabriel Solano. Bueno, no tenemos duda que el gobierno está en su peor momento desde que asumió. Es un dato creo que compartido por todos los analistas políticos y que cada información que va apareciendo en los medios constata esto y agrava la crisis del gobierno. Los hechos de corrupción, que hoy aparecen como el fenómeno más visible de esta decadencia política que, insisto, se está profundizando, son hechos de corrupción gravísimos que dan impresión que estamos solamente en los comienzos de la difusión de hechos de corrupción del gobierno.
tuvo un impacto enorme, mediático, en los robos en la Secretaría de la Discapacidad. El impacto se entiende porque no solamente el gobierno venía y viene, lo está haciendo ahora. Hoy hay una movilización de los trabajadores que atienden a las personas con discapacidad y de las propias personas que tienen problemas de discapacidad frente a la Secretaría que está haciendo un ajuste. Pero el gobierno venía de un ajuste y aparece un audio de Diego Spagnolo, el ex titular de la Agencia de Discapacidad, diciendo: acá hay coimas de 8% y 3% van para Karina Milei. Y lo sabe Milei porque se lo dije yo personalmente. El que afirmaba eso en los audios no era otro que el abogado personal del presidente. Y una persona que ingresó en la Quinta de Olivos y en la Casa Rosada tantas veces en el último año que superó incluso la que entró su hermana Karina. Entonces, es obvio que ese audio tiene mucha creencia por parte de los analistas que esto es así, que esto está pasando y la crisis se está profundizando. Pero una vez que pasa esto, no solamente hay allanamientos, algunos al propio funcionario involucrado, a la empresa, la droguería suizo-argentina, que aparece como un engranaje clave en el cobro y el reparto de las coimas, sino que aparecen nuevos hechos de corrupción. Aparece uno gravísimo en la obra social de Guatre, los trabajadores rurales, que el gobierno intervino en la obra social, y una vez que le interviene pone gente directamente de Lule Menem y de Karina Milei, y entre los primeros actos que toma el interventor es cancelar una deuda, pero lo hace de un saque, todo junto, con la droguería suizo-argentina por miles de millones de pesos. Viendo ahora la denuncia que ocurre en la Agencia de Discapacidad, es obvio que esto que está pasando en Guatre cobra una dimensión distinta. Se lo puede leer como parte del mismo esquema de coimas. Y esta persona, el interventor, dice abiertamente en algunos audios: yo soy Lule Menem, yo soy Karina Milei. Entonces tenemos un hecho de corrupción nuevo. Y otro que acaba de descubrirse, esto es Gente N, es decir, no es un canal alineado con el kirchnerismo, sino más alineado incluso con el gobierno nacional, pero aparece en una denuncia que es realmente brutal, de cobro de coimas en el PAMI, donde la diferencia con lo que sucedía en la Agencia de Discapacidad es que los sobreprecios no son del 8%, sino son del 400%. Y esto está generando realmente hoy un revuelo en todos los medios de comunicación, porque no solamente es un escándalo de corrupción gigantesco, de un gobierno que, al igual de lo que pasaba en la Agencia de Discapacidad, donde venía un ajuste, en el PAMI también se había recortado sensiblemente los medicamentos a los cuales accedían los jubilados, y mientras eso sucede, a los jubilados se los ajusta y se le quitan medicamentos, la plata del PAMI se está utilizando para pagar coimas, ya no del 8%, sino del 400%. Y esto difundido, insisto, por un canal que no es un canal alineado con la oposición, sino un canal en general más alineado con el oficialismo. La convicción en todos los analistas políticos es que estamos recién viendo las primeras páginas de los hechos de corrupción. Y que estamos frente a una metodología general que donde uno va y rasca un poquito, aparece un escándalo. Y el hecho de que aparezcan tantos escándalos en tan poco tiempo, habla también de la fragilidad del gobierno. Porque es un gobierno armado con un personal político prestado, buena manera improvisado, sin lealtades internas importantes, cursado por choques cada vez más despiadados, por los servicios de inteligencia con su actividad de espionaje, y esto hace que rápidamente en el gobierno haya una lucha interna, que se difunda más rápidamente las denuncias de corrupción, y por lo tanto no sabemos hasta dónde van a escalar. Pero lo que sí sabemos ahora es que ya hay 3 hechos de corrupción gravísimos en poco tiempo, y que lo más probable es que sigan apareciendo. En el medio aparecieron audios de la propia Karina Milei dentro de la Casa Rosada, que si bien esos audios en particular no la comprometían, lo interesante es ver que la segunda persona más importante del gobierno nacional, la hermana del presidente, que es la que arma políticamente a Libertad Avanza en todo el país, es grabada dentro de la Casa Rosada. Y por más que en el gobierno dijeron esto es gravísimo, bueno, que es gravísimo que el gobierno grabe a la propia hermana del presidente, porque no hay ninguna forma de que Karina Milei sea grabada dentro de la Casa Rosada, sino es como parte de una interna del propio gobierno. Y si ellos mismos saben, porque ellos deben saber más que nadie, todos los afanos que hicieron, todo lo que dijeron, al saber que están siendo grabados, es evidente que el nerviosismo en la fila del gobierno crece, porque no saben qué puede pasar mañana, qué puede pasar pasado. Entonces tenemos un hecho de corrupción gravísimo, donde, insisto, hemos visto recién las primeras páginas, y lo más probable es que esto se agrave en las próximas semanas.
Esto convive con un malestar creciente de la población. Un malestar creciente que tiene que ver no solo con estos hechos de corrupción, que generan una indignación lógica, sino con una crisis económica que se va agudizando. Tenemos una caída del consumo, tenemos una crisis que afecta a la actividad industrial de una manera muy clara, que se traduce también en la pérdida de puestos de trabajo, es decir, crecen los despidos. Tenemos una suba de tasa de interés que es astronómica y está asfixiando a la economía, y que en particular las familias trabajadoras lo sufren más directamente con algo que es muy elemental, pero que todo el mundo lo vive, que es la incapacidad para pagar la tarjeta de crédito, y que no puede llegar a fin de mes y pagar la totalidad del gasto que hizo, tiene que ya empezar a pagar tasas de interés que son usurarias, y se arma una enorme bola de nieve que compromete la estabilidad de las familias. Tenemos junto con esto una fuga de capitales que es astronómica. La información de los últimos días es esta fuga de capital del último mes que superó los 5.000 millones de dólares y que todo el mundo juzga insostenible en el tiempo, y es por eso que se descarta que después de las elecciones, si es que el gobierno logra llegar a las elecciones con el esquema cambiario actual, vamos a tener una fuerte devaluación de la moneda con todo lo que eso va a impactar en los precios, es decir, la tasa de inflación. Ahora, incluso aunque todavía esa devaluación no se dio, todo el mundo prevé que la inflación del próximo mes va a estar ya por encima del 2%, cuando los salarios no crecen en esa proporción. Es decir, que se sigue erosionando la capacidad de compra que tienen los trabajadores a través de sus ingresos. Entonces, en un cuadro de hechos de corrupción gravísimos, de una crisis económica que no deja de agravarse y de un esquema que todo el mundo juzga insostenible en el tiempo, y eso se ve, eso hace que los bancos financien una fuga de capitales, que hay choques entre diferentes sectores capitalistas. En la población esto se va generando con un clima de bronca, de rechazo, que lo hemos visto ya en manifestaciones en la propia campaña electoral de La Libertad Avanza. Lo que pasó en Loma de Zamora, que dio mucho debate, que es una caravana armada por el gobierno, en la cual termina un escándalo con personas que insultan al presidente, que insultan a Espert, el primer candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza, y el presidente insultando a las personas, y de acuerdo incluso a manifestaciones periodísticas que trascendieron, siendo atacadas de manera racista, con epítetos del tipo negro de mierda y compañía, en lo cual muestra un gobierno desesperado y en crisis. Es un gobierno que no puede hacer campaña electoral, un gobierno que sale a la calle y enfrenta rápidamente al repudio de la población. Y después que tuvimos esto en Loma de Zamora, pasó algo parecido en Corrientes la semana pasada, donde también la presencia de Karina Milei y Menem generó un repudio popular que fue muy importante. ¿Qué responde el gobierno frente a esto? Este es un punto clave del análisis. ¿Qué responde el gobierno? Son operaciones minoritarias de sectores de la oposición. En un caso se juzgan a los cucas, en otro a la izquierda, o en otros a ambos. Pero dicen no tiene una expresión popular, no es lo que siente el pueblo. Son expresiones minoritarias y manipuladas. Muy bien. ¿Qué pasó en las elecciones de Corrientes? Porque ahí ya no tenemos un problema puntual de un armado, de un grupo que va a tirar una piedra o un grupo que va a insultar, sino que es el voto popular. Bueno, en ese voto popular de Corrientes, el gobierno, que prometía disputar la gobernación, y que incluso algunos aventuraban que podía llegar a tener una especie de balotaje, salió cuarto con el 8% de los votos. Y nadie puede atribuirle ese resultado electoral a una operación política. Es la expresión clara de un rechazo popular al gobierno. Un rechazo popular que muy probablemente se vuelva a manifestar el próximo domingo en la provincia de Buenos Aires, en las elecciones provinciales de la provincia de Buenos Aires, con una derrota del oficialismo nacional. Tan cantado está esta derrota que en varios discursos que dio Milei en los últimos días, dijo, bueno, es probable que perdamos en las elecciones del 7 de septiembre, pero ese va a ser nuestro piso. Después para octubre vamos a crecer. Bueno, esa visión, digamos, ingenua del proceso político electoral no lo compra nadie, porque al revés, lo más probable es que una derrota en la provincia de Buenos Aires, de las elecciones del domingo que viene, agrave la crisis y por lo tanto también haga más oscuro el panorama electoral del gobierno para las elecciones nacionales de octubre, ya no solo en la provincia de Buenos Aires, sino en todo el país. Y el programa electoral es importante porque de acuerdo a la hoja de ruta del gobierno,
lo que existe hoy no es una crisis económica, sino es una inestabilidad política. Y esa inestabilidad política solamente se puede solucionar con un triunfo electoral del gobierno. Y cuando el triunfo electoral del gobierno se consume, las variables económicas se van a volver a ordenar y Argentina vuelve a un esquema de crecimiento económico, de estabilidad financiera, de baja en inflación, de inversiones internacionales que se van a instalar en Argentina. Nada de eso está pasando. Desde el mes de abril hasta el momento, la economía está en recesión. Desde el mes de abril hasta el momento cae la producción, cae el consumo y se desvalorizan los salarios. Ahora, si el gobierno, de acuerdo a su propia hoja de ruta, es derrotado en las elecciones, el panorama va a ser, por lo tanto, todavía más oscuro que el que tenemos hoy. Y el problema de una derrota del gobierno es clave para los trabajadores. ¿Por qué es clave para los trabajadores? Porque nuestro principal enemigo, el que está en la Casa Rosada, el que comanda la ofensiva capitalista contra el pueblo, queriendo reducir el presupuesto universitario, el presupuesto del Garrahan, metiéndonos una reforma laboral, una reforma previsional, despidiendo empleados públicos, desmantelando áreas del Estado. Ese gobierno, si sufre una derrota, quiere decir que está débil y lo podemos enfrentar y lo podemos derrotar. Entonces acá aparece la oportunidad de un pueblo de salir a la lucha. Y nosotros en este cuadro tenemos que mostrar la absoluta borrada de la CGT. Que en vez de aprovechar las condiciones de la debilidad del gobierno para salir a una pelea reivindicativa a los trabajadores, recuperar la pérdida salarial, recuperar los puestos de trabajo que se pierden, la CGT se borró. Ha pasado directamente a la clandestinidad. Probablemente se deba a que ella también está involucrada en hechos de corrupción, de un tenor parecido a lo del gobierno, porque las obras sociales seguramente son todas compradoras de la Suizo-Argentina con coimas parecidas a la que recibía Karina Milei, pero además siguiendo una línea que es la línea del peronismo, de no hacer olas, de no hacer nada, porque como dice Guillermo Moreno por ahí, lo que tenemos que evitar es que el pueblo salga a la calle, porque si el pueblo sale a la calle, pasa como con la pasta del dentrífico, después como la metés adentro, no la metés más adentro. Cuando el pueblo sale a la calle, ya no podés tranquilamente llamarlo a que vuelva a su trabajo, vuelva a su hogar. El pueblo cuando sale a la calle va a luchar por sus reivindicaciones. Y nosotros debemos aspirar a eso. Y por eso motivo, la votación del Frente de Izquierda este domingo en la provincia de Buenos Aires y en octubre en todo el país tiene un valor político estratégico. No solo porque un diputado más en una legislatura provincial, un diputado más en el Congreso Nacional es una tribuna de denuncia contra este régimen. No es solo eso, sino es darle una estrategia política a nuestro pueblo en un momento donde con seguridad se va a agravar la crisis política, se va a agravar la crisis económica, pero también cuando se agrava una crisis política y una crisis económica, se ponen más de manifiesto los problemas estratégicos para los trabajadores. Porque la burguesía empieza a maniobrar, empieza a cooptar sectores, empieza a armar oposiciones a partir de los partidos tradicionales o incluso dentro del propio gobierno, apelando por ejemplo a la vicepresidenta Villarroel. Y nosotros tenemos que evitar marear al trabajador siguiendo alternativas que no son propias para construir una propia salida de la clase obrera, con un programa que choque contra la ofensiva capitalista y luche por una salida obrera de esta crisis. Y eso es el voto del Frente de Izquierda. A partir de esta comprensión es que llamamos a redoblar esta semana la campaña en la provincia de Buenos Aires para una gran votación y redoblarla en todo el país con una gran campaña del Frente de Izquierda que sirva para movilizar al pueblo para derrotar al gobierno de Milei. Muy bien. Nos olvidamos de mencionar antes, vinculado a estas manifestaciones que existieron en repudio a Milei y su tropa, que hoy hubo una manifestación reclamando la liberación del compañero del MTR Votamos Luchar en Loma de Zamora, que está detenido injustamente. Porque aparte a otros que habían sido detenidos lo liberaron. No está claro por qué lo mantienen detenido. Bueno, es obviamente una persecución política, lógico, pero no hay claridad desde el punto de vista legal, ¿no? De por qué figura lo mantienen detenido y bueno, una concentración en esa dirección. Nosotros defendemos que el pueblo salga a la calle y repudie la campaña de Libertad Avanza. Bueno, iba a ese punto, porque hubo debates interesantes a fines de la semana pasada
en el periodismo, incluso en sectores opositores, ¿no? Diciendo, bueno, está bien, está mal, corresponde, no corresponde. Nosotros lo llamamos 14 toneladas, imagínense. Es decir, nuestra posición está más que clara. Pero importa problematizarlo un poco. Porque es evidente que nosotros, bueno, defendemos el derecho. Es decir, quienes alegan que eso estaría mal, es que, bueno, hay que ser mejores que Milei. Tenemos que responder de otra manera. Pero nosotros defendemos el derecho del pueblo a repudiar a un gobierno que le está robando, que lo está hambreando y que lo está llevando a la lona. Que está siendo agredido. Es el pueblo el que está siendo agredido por la política de este gobierno. Claro. Entonces el derecho a rebelarse, a manifestarse, a protestar, a salir a la calle es fundamental. Y aparte, solo de esa manera se puede abrir curso a una alternativa superadora a lo que hay. Aparte no se trata de que es una campaña electoral y que cada partido tiene el derecho democrático a hacer su campaña. Nosotros ese derecho lo defendemos. Claro. Si hay un acto de un partido ahí se lo quiere prohibir, no estamos a favor. ¿Para qué es el presidente de la nación el que te arriba una camioneta? No es un acto de un candidato puntual, es el presidente que encabeza la agresión contra el pueblo argentino. Entonces, no se puede juzgar como una campaña nada más. Es decir, que esta gente no pueda caminar por la calle es un hecho positivo. Lógico. Que el pueblo repudie es inevitable. Vos pensás que podés robar, sacarle a los discapacitados las cosas, sacarle a los jubilados los remedios, despedir 1000 empleados públicos y te sirves agarrar una camioneta y andás tranquilo por la calle. No funciona así, hermano. ¿Qué te diga? Te van a reputear y alguno te va a tirar un piedrazo. Y nosotros estábamos con ese compañero, no digo que ese compañero esté detenido, haya tirado nada. Digo, si alguno lo repudia con lo que tiene a mano, alguien tiene un brócoli. Está caro el brócoli. Obvio. No es tan fácil tirar el brócoli. Hizo más el brócoli que la CGT por este pueblo. Sí, por eso digo. Entonces eso defendemos, es inevitable. Lo defendemos. Entendemos por qué pasa. Entendemos por qué pasa, pero yo insisto en otra cosa, que nosotros reivindicamos que pase. Sí. Porque si no pasa esto, es decir, esto es la expresión de un pueblo que está queriendo ponerse en pie para sacarse de encima un gobierno. Y si un pueblo no se pone de pie para sacarse de encima un gobierno, mucho menos se va a poder poner de pie para conducir el rumbo de su propio país. Es un principio elemental, es decir, es una condición sine qua non de la cual necesita un pueblo para realmente ver si quiere tomar la rienda de su propio país. Y va a pasar más, porque además, como decía en el editorial, la CGT se borró. Entonces, en tanto no haya un trabajador que se organice en su sindicato, pelee en un lugar, y se canalice una bronca de una manera organizada en los lugares de trabajo, se va a expresar de otro modo, porque la bronca se expresa. Lógico, sí. Y la borrar a la CGT, recién hablábamos antes de empezar el programa. La palabra CGT en el último mes apareció en los diarios. Ha logrado... cuartel de invierno. Silbando bajito. Voy a decir, capaz que en primavera, el 21 de septiembre reaparece. Nada. Sí, están en cuartel de invierno hace rato. Sí. Escuchá, y están haciendo de gobierno, acaba de anunciar. Por ejemplo, tuvo que recular, es importante esto, los despidos en el INTA. No es un hecho menor. Porque los tipos, el Congreso anula el decreto de Sturzenegger, que es un gran ajuste del INTA. Y el mismo día... El gobierno, digamos, sí, tomá, te echo 1.200. Y van a la justicia le pide al gobierno que retroceda, y el gobierno retrocedió. Podría haberse hecho el boludo del gobierno. Pero para mí los animaron. No, igual que tampoco avanzaron con la judicialización de la caída del veto a la emergencia en discapacidad. Porque yo creo que también están tomando nota de que hay un registro... Es decir, el problema es de estos escándalos de corrupción. Pero ahora, perdón, discúlpame, te interrumpo, pero lo del veto, la posibilidad del gobierno de imponer un veto... Ellos habían amenazado con empieza judicializar. Ahora. El veto... Ellos pueden vetar ahora lo que se aprobó. Sí, pero son dos cosas distintas. Ellos pueden vetar las leyes aprobadas, que la van a vetar supuestamente, la de universidad y la de Garrahan. Ya está medio en marcha. La del Garrahan, no era la discapacidad de Garrahan. El veto de discapacidad ya cayó. Claro, ya cayó el veto de discapacidad. Ellos habían amenazado con judicializar. Claro. Y lo que anunciaron es que van a vetar la emergencia pediátrica, que es la del Garrahan, y la del financiamiento universitario. Que eso va a dar lugar a una gran marcha. Claro. Que tampoco sacaron los vetos aún. No, todavía están en tiempo, son 10 días Tienen hábiles. un plazo. Están en el plazo, pero bueno,
también digo, es esto, están tomando nota, viendo cómo avanzan, porque el clima está muy caldeado. Pero si el gobierno no llega a vetar, Sí, ya el gobierno tiene un problema. está obligado a vetar. Está Si obligado. no veta, tiene un drama. Y si veta, también. Pero si no veta, el tipo dice todo el tiempo, mi esquema tiene como punto de apoyo principal el superávit fiscal. No llega a vetar y el gobierno entra en un cuadro de crisis. Y si llega a vetar, hubo una reunión del CIN en Rosario, donde estaban todos sectores Los universitarios. rectores. Los rectores también convocaban a agrupaciones estudiantiles. Nosotros tuvimos, los compañeros nuestros fueron. Y en general ya se anunció una gran marcha contra el veto. Y hubo reuniones con el Garrahan para hacerlo en común. Entonces, no sé cómo va a terminar la historia Salud y exactamente. educación. Pero a ver, eso hace una Sí. cosa El multitudinaria. pueblo está en la calle por salud y educación. Ya está el cantito. Atención, atención. Está filoso. Y Pablo. estoy agudo, hoy viene agudo. Pero bueno, va a ser grande esa marcha. Entonces, si el gobierno no veta, para evitar esa marcha va a tener un problema de otro tipo. Sí, Entonces vamos a... Sí, se abre un. Sí, yo creo que lo de la marcha esta va a ser un hito importante de septiembre. Porque aparte esto tiene mucha adhesión. Imaginémonos que probablemente las dos luchas, junto a jubilados, las dos grandes luchas que recogieron mayor adhesión fue la universitaria y la del Garrahan. En términos de adhesión popular. general. Adhesión popular. Sí. Y se vio en las calles, de hecho. Claro. El año pasado, las movilizaciones en Yo defensa de la estuve en el universidad. Garrahan, ¿cuándo fue? ¿El paro fue el miércoles o el jueves? Ya me perdí. Creo que el jueves, El pero no me jueves, acuerdo. me parece. Sí. Fue jueves y sábado. Porque el sábado paran los franqueros. Bueno, jueves todo muy bien. Pero, qué interesante. Estaba lleno de actores. Yo me tuve que ir, yo estuve un ratito. Fui a dar un informe a la asamblea del Garrahan de lo que había pasado en la legislatura, que había estado uno de los directores del Garrahan en la legislatura, el que responde a la ciudad, que fue un escándalo. Entonces había mucho interés en escuchar el informe en directo, entonces pude hablar ahí en la asamblea y contarles, y me fui. Pero cuando me fui estaba Gerardo Romano, por ejemplo. Estaba Di Natale, y así iban llegando actores. Muchas personalidades. Muchas personalidades. Lo cual eso ocurre cuando hay mucho apoyo. Sí, sí. Hay mucho apoyo. Imagínense una marcha conjunta, puede ser algo multitudinario. Y el gobierno creo que se encamina a una derrota en las elecciones. Y no veo cómo el gobierno puede revertir eso de acá a octubre, porque la economía va a ir para peor. Sí, yo creo que hay que seguir de cerca el tema de la economía, porque Sí. este número de 5.700, no me acuerdo, 5.300. 5.300 millones de dólares en el mes de julio. Y lo más importante De es lo que fuga. acaba de De publicar una de las principales, digamos, Salió un estudio de 1816. Sí, pero salió uno de. ¿Cómo se llama? El de la CTA. Claudio Lozano. Sí. Que dice, bueno, sintéticamente, dice, bueno, mira, a ver, acá ingresaron 12.000 millones de dólares por el FMI. Más o menos otros 5.000 millones, número redondo, ¿no? 5.000 millones por otros organismos de crédito que le prestaron a Argentina. Entre lo que se fugó y el pago de deuda, e intereses, capital, etcétera, se fue a 24.000 millones. Entre la fuga por esto, la formación de activos externos, que es fuga de capitales. Y si a eso le sumamos lo que se va como consecuencia del turismo en el exterior, etcétera, etcétera, se va a 31.000 millones de dólares. Es una sangría. Entonces, es una sangría monumental. Esto aguanta. Esto no aguanta. Por eso, en 1816, que es una consultora de las más importantes del mercado, publicó algo otro día que generó un quilombo bárbaro, que es que el Tesoro está vendiendo dólares. Ah, sí. Y eso es un dato, supuestamente no puede vender, porque solamente puede vender el central cuando toca El tope de la banda, el techo de la el banda. 1450 porque se actualiza Sí. por inflación. Entonces aparece el Tesoro vendiendo, no el central, pero sin decirlo, para tratar de que no suba más el precio del dólar. Y esto generó una conmoción, porque entonces, escúchame, sube el dólar y están vendiendo dólares. O sea, no se está cumpliendo el acuerdo con el fondo. Están tratando de intervenir en el mercado, ya no solo con tasa de interés altísima, ya no solo con los dólares a futuro, sino que interviene en el mercado vendiendo billetes. Y tenemos economistas como Arriazu, que era el que más defendía el esquema económico del gobierno, diciendo, mirá, esto no va más. Esto... Tratado con alambres. Claro, pero un gobierno, si el gobierno gana las elecciones, dice, bueno, tenemos fuerza para cambiarlo. Después hay que verlo. A Macri esa fuerza no la tuvo, aunque ganó las elecciones. Pero si pierde las elecciones,
Lógico. Aparte, Ya tenés lo de Corrientes y tenés un gobierno golpeado por la crisis y la corruptela, sobre la cual todavía no pueden ni balbucear ni media explicación. En shock total. Entonces, lo del el gran quilombo, el peor momento, efectivamente es el peor momento del gobierno. Bueno, Sí, vamos sí. al plano internacional, como corresponde. porque no vamos a pecar de nacional trotskismo en una mesa como esta, ¿no? No cuente conmigo. No cuente conmigo. En ninguna Eh, mesa, aparte. No sé, suscríbanse, miren qué fácil, ¿eh? No, y aparte Argentina está movido porque pasa de todo, pero no solo Argentina, sino que están pasando cosas graves en otras latitudes del mundo. Y en particular, lo que estamos viendo en el último periodo, bueno, acá lo hemos abordado en muchas ocasiones, el genocidio en curso en Palestina por parte del Estado de Israel, pero también la vez pasada comentábamos que se había anunciado, Israel Katz, que es el ministro de Defensa de Israel, anunció el miércoles 20 de agosto que se había aprobado el plan militar para ocupar Gaza, para la ofensiva total de Gaza. Es decir, un avance sobre este territorio de la Franja de Gaza que concentra nada menos que 1 millón de personas, que anunciado con el objetivo de liquidar definitivamente la resistencia palestina. Y en realidad ya veníamos viendo, incluso previamente, operaciones en curso que iban en este sentido, con bombardeos, demolición de edificios, expulsión de decenas de miles de palestinos de determinados barrios. Y esta ofensiva militar que se combina con el hambre, el bloqueo humanitario, que hasta la propia ONU salió ahora hace poquito a denunciar que se está utilizando el hambre como un arma de guerra. Las imágenes son devastadoras en relación a eso, a las carencias más vitales de lo más elemental para poder sobrevivir por parte del pueblo palestino. Incluso ahora aparecieron denuncias de 200 muertes por inanición. Nosotros acá denunciábamos incluso cómo en un momento Israel empezó a impedir que llegue la ayuda humanitaria que enviaba la ONU y otros organismos, y en su lugar lo reemplazó a través de una fundación con financiamiento yanqui que estableció 4 puntos que terminaban siendo una trampa mortal, que incluso las multitudes que iban a buscar comida, a buscar asistencia alimentaria, eran objetos de bombardeos, hubo muertes, etc. Ahora lo que tuvimos en este último periodo frente al recrudecimiento de las denuncias por el hambre, a fines de julio, principios de agosto, Israel habilitó, por ejemplo, que ingresen 800 camiones con comida. Lo cierto es que ese número es lo que se necesita casi diario, fue una única vez para poder asistir alimentariamente a la población. Y ahora lo que hacen es lanzar con la Fuerza Aérea paquetes que tienen escasas raciones y que lo que motivan, hay testimonios de gazatíes diciendo esto es la máxima humillación a las que nos pueden someter, porque incluso motivan enfrentamientos, disputas por esos escasos paquetes, de peleas, riñas, heridos, ya incluso se denuncia algún muerto en el medio de esas disputas, de gente desesperada por poder acceder En algunos casos vi que a un alimento. la caída de esos paquetes mató a personas que lo estaban esperando, porque Claro, imagínate la fuerza. la fuerza con... Absolutamente. Y bueno, el anuncio de este plan a la avanzada final sobre Gaza generó incluso algunas crisis y disidencias hacia el interior del propio gobierno israelí, porque, por ejemplo, el jefe de la fuerza militar decía que eso era meterse en un hoyo negro, que podía ser una trampa mortal y que incluso podía poner en peligro la vida de los rehenes. El tema de los rehenes es muy delicado porque incluso está motivando muchísimo descontento dentro de la propia Israel. Familiares de los rehenes que tiene Hamás organizaron movilizaciones, paro, que incluso ganaron muchísima adhesión dentro de Israel, universidades destacadas, por ejemplo, convocando a participar de las movilizaciones. Los convocantes dicen, o sea, no sé la veracidad del número, pero de esta movilización reclamando por un acuerdo que permita la liberación de los rehenes, en oposición a la política que lleva a cabo Netanyahu, ellos dicen que hubo 500.000 de personas en Tel Aviv y 1 millón en total en todo el país. Y Netanyahu lo que dice es que lo que le reclama, porque en algún momento había versiones de que desde Egipto y desde Qatar estaban negociando con Hamás un cese al fuego por 60 días y demás. Y Netanyahu, para poder avanzar en un cese al fuego, en un cese de las agresiones, los bombardeos, etc.,
reclama prácticamente una rendición incondicional. Yo ahí veía los términos, por ejemplo, le reclama a Hamás la liberación de todos los rehenes a la vez en el mismo momento, el desarme completo, que se sometan a un control absoluto israelí sobre el territorio y que se avengan a la constitución de un gobierno sin Hamás, sin la autoridad palestina, sin nada. Ahora, mientras todo esto está ocurriendo en la Franja de Gaza, que hubo recientemente nuevos bombardeos y demás, y bueno, el que sigue el tema habrá visto las imágenes que así lo acreditan y la hambruna y todo este cuadro de barbarie que se vive ahí. Al mismo tiempo también avanza la ofensiva sobre Cisjordania, que hoy está bajo este territorio ocupado, bajo los colonos. Se anunció este plan E1, que es un plan de construcción de 3.400 nuevas viviendas en uno de los sectores, el sector E1. Dicen que también armarían una carretera que conectaría la Cisjordania ocupada con Jerusalén. Ya los organismos de derechos humanos están denunciando de que sería la ruta del apartheid. Bueno, sumarían un montón de nuevos colonos. Ya hay 700.000 colonos ocupando toda esta parte del territorio. Recuerden que la semana pasada entrevistábamos a nuestros compañeros de Judíes por Palestina, a Iván y a Luciana, que estuvieron haciendo una recorrida por buena parte de esta zona, que bueno, ahí pareciera que esta carretera y aparte un túnel que anunciaron que harían por lo abajo dividiría en dos partes Cisjordania, asediando aún más a la población. Hoy está dividido como en 3 sectores, Cisjordania, el sector A, el B y el C, todos con un fuerte control israelí, sobre todo el sector C, más del 60% del territorio está controlado directamente por Israel. Y bueno, esta nueva ofensiva avanzada con nuevos colonos, también desplazando a la población que está en estos lugares. Que se combina con esto de Gaza que... Esto es interesante porque el otro día cuando fue la audiencia que hicimos en la legislatura de Ciudad por Vanina... Por el desprocesamiento de Vanina. ¿Se acuerda que de un discurso Lorena Pocoy, que es diputada del peronismo, y creo que preside, ¿no? Vos sabés mejor. Sí, ella preside el grupo parlamentario de amistad con Palestina, que Martín Menem hasta el día de hoy se rehúsa a reconocer. Es decir, no le da el curso institucional, pero bueno, están constituidos igual. Una familia que viene de Siria, sí. Los Menem, pero bueno. Pero ella en su discurso agarró y introdujo una polémica. Fue interesante porque dijo, bueno, mi posición son 2 estados. Sé que sobre este punto hay debates. Y ella a mí me dijo, bueno, igual yo digo 2 estados, pero no me queda claro cómo sería. No me acuerdo textualmente cómo lo dijo. La descripción que vos haces, el tema de estos 2 estados no existe. Es una completa fantasía que puede estar a la cabeza de alguien, o es, ¿cómo decir?, un intento de conciliación con el sionismo. Queda eso solamente, porque Cisjordania está ocupada por Israel. Totalmente. Acá tenemos, Iván está del otro lado de la cámara, pero no se nos comentaba que, digamos, en ningún lugar de Cisjordania existe, digamos, la idea de que Cisjordania está dirigida realmente por un gobierno autónomo palestino. Todo es susceptible de ser ocupado cuando Israel quiere, y de hecho lo hace recurrentemente. Gaza, como vos contabas recién, es decir, ya está de asalto final sobre la ciudad de Gaza. Entonces, la idea de 2 estados no se condice con nada. Y nos comentaba la otra vuelta Iván y Luciana el desprestigio que tiene la autoridad palestina en Cisjordania por una política muy colaboracionista con el Estado sionista. Medio como si te dijera, no sé, la burocracia sindical, ¿no? Salvando las grandes distancias, pero como si fuese la burocracia sindical que, bueno, esto nos entrega. ¿Usted mira esta serie de Fauda? Recién la comentábamos. No. Está buena, ¿no? Vean LAM. Vi unos capítulos. Es prosionista a morir. Sí. Pero es entretenida porque es una cosa... Mucho tiro. Mucho tiro, es entretenida. O sea, pero lo que tiene es que la autoridad palestina la destruye. Porque va el Mossad y se sienta con el capo de la seguridad palestina, la autoridad palestina, y es un subordinado. Al punto que el hijo del capo de la seguridad de la autoridad palestina se hace el ISIS, denunciando a su padre por traidor. Claro. O sea, la serie, digamos, es entretenida, es prosionista, vale la pena verla. No sé si va a haber un nuevo capítulo, una nueva versión, porque a uno de los... Nueva temporada. Sí, una nueva temporada, porque a uno de los protagonistas fue a pelear ahí a Gaza y que lo mataron. Pero muestra que la autoridad palestina es un grupo completamente... Aparte corrompido. Claro.
porque son que recibían ayuda internacional. Sí, eso es lo que llevó a un desarrollo de otras corrientes, como por ejemplo el caso de Hamas en Gaza. ¿Qué crees? Claro. Sí, El cuya autoridad crecimiento. creció muchísimo a expensas de la autoridad Ellos siempre palestina. dicen que jamás no hay elecciones del año 2007. Pero el que no convocaba elecciones era la autoridad palestina. Claro. Porque jamás ganaba. Digamos, es así, los tipos no convocaban porque... Y no convocaba autoridad palestina, que era dentro de lo que serían los territorios ocupados del 67, la representación del imperialismo. O sea, no lo hacía en acuerdo con Israel, y en acuerdo con la Unión Europea, y en acuerdo con Estados Unidos. Porque si no, jamás ganaba y vos tenías que convalidar un gobierno que ellos no querían convalidar. Es así. Bueno, así que no, hay que seguirlo de cerca, redoblar la solidaridad, las denuncias, que así como, bueno, la flotilla Samud, que un poco tiene ese objetivo, nada, estar atentos porque es esto, van al asalto final sobre Gaza y acompañar la resistencia de un pueblo que con los recursos que tiene está dando pelea para defender su territorio. Una cosita, nos charlamos nosotros en una reunión que teníamos con compañeros artistas. Al pueblo palestino no se le puede pedir que luche solo por esto. Bueno, puede luchar solo contra Israel, Estados Unidos, la Unión Europea. Es diferente. No. Las tradiciones de las burguesías árabes, las magnitudes, y encima cagado de hambre. Es una lucha. El tema palestino requiere una respuesta internacional, porque el ataque es internacional. Es decir, las magnitudes no son similares como para una lucha meramente del pueblo palestino. Tampoco hoy tenemos las condiciones para una intifada, como fue en el 82, en el 2000. No están esas condiciones, pero la respuesta tiene que ser internacional, porque las fuerzas involucradas en el exterminio del pueblo palestino son internacionales, no es solamente Netanyahu. Nosotros hemos denunciado cuántas veces la hipocresía de todos los países de la OTAN. Entonces, todo lo que hagamos acá... que decían cosas, pero le siguieron vendiendo armas a Netanyahu. Alemania es una cosa que después iba el canciller israelí y decía todo trucho. Todo el tiempo sale información de que el papel que juega Gran Bretaña en el espionaje sobre Gaza, con los aviones... Todo el tiempo aparece. Estados Unidos sigue vendiendo armas... O sea, discursivamente, aunque salían a decir algunos que van a reconocer al Estado palestino, ¿qué Estado palestino si Palestina está siendo destruida? Por eso. Gracias a, en buena medida, todo el arsenal militar que tu país le está proveyendo a Israel. Incluido Pedro Sánchez. Pedro Sánchez. Sí, Pedro Sánchez. De España. Que digamos, todos, o sea. Sí, el ala progresista de la Unión Europea. Bueno, pasamos un poquito a Venezuela. Dale. Bueno, fue noticia, ¿no?, de las últimas semanas, un despliegue por parte de Estados Unidos de 3 buques de guerra, aviones, miles de infantes de marina, más de 4.000, e incluso hasta un submarino nuclear en el sur del Caribe, en los mares internacionales, y todo bajo el pretexto de que Maduro sería un agente del narcotráfico que estaría defendiendo al cártel de los soles, que se llama, y que por esa vía Venezuela es un proveedor de drogas y bueno, de narcotráfico a los Estados Unidos. Y el nombre de la lucha contra el narcotráfico se ha desenvuelto una movilización muy importante. La movilización, imagínense, 4.000 marines. Un submarino nuclear. Claro. Para agarrar una banda que vende droga. Supuestamente para agarrar un cártel que vende droga. Es decir, el despropósito es completo y es evidente que, lejos de ser algo en función de combatir el narcotráfico, tiene como objetivo una provocación contra el régimen de Maduro y que está inscripto más en general con toda la ofensiva que ha tenido el imperialismo norteamericano desde el ascenso de Donald Trump, particularmente desde el ascenso de Donald Trump, con la gira inicial de Marco Rubio, que nosotros la discutimos acá, y el objetivo de tener en orden lo que el imperialismo considera su patio trasero, por un lado frente al mayor influencia de China en la región, hasta cierto punto también de Rusia, que tiene negocios y ha tenido un vínculo comercial con Venezuela, y cierta influencia tanto en Venezuela como en Cuba, en Nicaragua. Entonces es evidente que el objetivo del imperialismo va en esta dirección y lo que se discute, bueno, hasta dónde va a ir el imperialismo a un cambio de régimen. Si esto
va a un desembarco y a un cambio, con la tentativa de proceder a un cambio de régimen en Venezuela. Recordemos que Venezuela viene de choques políticos muy importantes, fundamentalmente el año pasado que tuvimos el proceso electoral, que fue materia de una enorme controversia y una crisis política muy aguda por denuncia de fraude cruzados, donde se rompió el pacto, un pacto que se había firmado entre Maduro, la derecha y el imperialismo, para que haya un proceso electoral más o menos pautado. Eso voló por los aires y bueno, se quedó Maduro en la presidencia. Pero todo el arco político internacional, llamémosle el imperialismo occidental, reconocía el triunfo de la oposición, liderada por Corina Machado, y los que se juntaron ayer en Pekín, o en Shanghái, mejor dicho, en China, China, Rusia y compañía, reconociendo a Maduro. Todo esto está en el trasfondo. ¿Por qué está en el trasfondo? Bueno, porque, por ejemplo, Trump viene con una línea bastante sinuosa en torno a Venezuela, porque, por ejemplo, en un momento dijo, bueno, vamos a darle continuidad a Chevron. En marzo le dio de baja a un acuerdo con Chevron para la explotación de la cuenca del Orinoco. Ahora en julio volvió a darle de alta la posibilidad de que Chevron explote el petróleo ahí. Evidentemente hay tensiones porque el imperialismo norteamericano necesita una mayor explotación petrolera, fundamentalmente luego de los bloqueos contra Rusia, que era un proveedor de petróleo muy importante. Estados Unidos se transformó en un proveedor de petróleo muy importante para la Unión Europea y por lo tanto Donald Trump en particular es un lobista importante del sector petrolero. Por ejemplo, Trump tiró abajo todo lo que es la energía verde para darle manija al fracking, a la explotación petrolera, etc. Y por lo tanto es un interés importante para el imperialismo norteamericano y en particular para los monopolios petroleros que están siendo... También el tema petrolero está en el eje de la guerra de Ucrania con Rusia. Claro. Para venderle petróleo y gas norteamericano a Europa. A Europa, exactamente. Entonces ahí hay idas y vueltas en torno a la explotación de Chevron en la cuenca del Orinoco. Y hay otro elemento que se incorpora también, que es el conflicto de Venezuela con Guyana, donde hay una pelea por un territorio que se llama el Esequibo. Recordemos que en diciembre de 2023 Caracas impulsó un referéndum, Caracas y el gobierno de Maduro impulsó un referéndum para reclamar que ese territorio, el Esequibo, pertenece a Venezuela. ¿Y hoy quién lo maneja? Hoy lo maneja Guyana. Y ese territorio en el cual se ha descubierto importantes reservas petrolíferas. En el año, a ver, lo tengo anotado por acá, en 2015 se encontraron enormes reservas y un consorcio liderado por ExxonMobil que lleva adelante tareas de exploración. Entonces hay un enorme reservorio hidrocarburífero. Claro. La Exxon es más grande que Guayana. Claro. Perfecto, como fuerza internacional. Obvio, tiene un poquito más de peso. Y un choque ahí entre Maduro y Guyana. Hay un choque. Entonces, por ejemplo, salió el gobierno de Trinidad y Tobago a solidarizarse con el imperialismo norteamericano, a decir que ponía su territorio al servicio, a disposición para un eventual choque entre Venezuela y Guyana. Guyana aparte ahora va a elecciones, creo que ahora en un par de semanas, y todo esto, bueno, materia de un debate, ¿no? Este tema igual en Venezuela es un tema no nuevo. Para mí llamó la atención que cuando se produjo este choque territorial, incluso sectores opositores a Maduro de la derecha tuvieron que apoyar el reclamo de soberanía. Claro. O sea, no es un tema inventado por Maduro porque está contra la espalda y la pared. No, es un litigio histórico. Y la burguesía venezolana considera como propia. Aparte, los tipos piensan que mañana gana la derecha el poder y quieren tener eso. Claro, quieren tener eso como factor de impulso. Aparte, tengamos en cuenta que, por ejemplo, el 85% del ingreso de divisa de Venezuela corresponde al petróleo. Es decir, que el problema, bueno, nosotros lo hemos discutido mucho, sí. ¿No? El boom del chavismo fue sobre la base de los altos precios del petróleo y la explotación petrolera, que luego no fue acompañada de un proceso de industrialización ni nada por el estilo. Ahora, pues es una intervención militar.
porque es una posibilidad, digamos. Sí, está como posible. Nadie lleva... son buques misilísticos Sí. lo que hay. Y ojo que, yo digo, a ver, pensemos un minuto. Sí. Israel, recién cuando vimos lo de Gaza no lo dijimos, pero fue una misión importante. Acaba de matar al primer ministro de Yemen. Ah, bueno, eso sí. En la noticia de hoy, sí. ¿A qué voy con esto? Sí, que vale todo. Ojo Sí. con Maduro. Sí, ojo con Maduro. Sí. Porque vos tenés mañana un misil que te hace pelota. Es decir, y lo de Yemen todo el mundo lo admitió como algo. Israel lo hizo con Irán. Es cierto, pero bueno, también valdría para Venezuela. Es cierto que en Yemen hay un gobierno oficial y uno no oficial. Bueno, es decir, en Venezuela también. Pero en Venezuela, claro. El imperialismo no reconoce a Maduro. Claro. Reconoce a Urrutia. Entonces mañana dice, mira, este no es el gobierno. De hecho, que González Urrutia estuvo en la asunción de Donald Trump. Claro. Por eso digo, entonces cuidado porque... Puede no ser solo un amedrentamiento. Bueno, ¿cómo por ejemplo, vos llevás el buque misilístico. Sí. Uno de los buques, por ejemplo, tiene la posibilidad de operar unos 30 helicópteros en esos buques. Es como un portaaviones mediano. Aviones de aterrizaje vertical. Los Harry. Y tiene la capacidad de transportar y desembarcar tropa de combate. Bueno, son cosas importantes. Imagínate un... Aparte, en la historia de América Latina, los más viejos se acuerdan, esto es como Panamá con Noriega. Cuando los yanquis invaden Panamá, secuestran a Noriega y se lo llevan a Estados Unidos. Y Noriega, que era el presidente de Panamá, fue acusado de ser narcotraficante. O sea, la excusa para la invasión de Panamá era el tema del narcotráfico. El combate al narcotráfico. La invasión de Venezuela es más complicada que invadir Panamá. Pero, ojo que el chavismo está en crisis en Venezuela. Hay una gran oposición interna. Claro. Y esto también estuvo precedido, por ejemplo, de la habilitación por parte de Mulino, que es justamente el gobierno, el presidente de Panamá, de la habilitación a que los militares yanquis regenten el canal de Panamá. Previa amenaza de ocuparlo militarmente. Previa amenaza a ocuparlo militarmente y reclamando Trump que el canal de Panamá es de él. Claro. Eso fue ni bien asumió. Por eso Acá lo amenazó el tipo con la pistola en la cabeza. Y que se vayan los chinos del canal de Panamá. El tipo había amenazado, yo te ocupo militarmente. No, entonces te lo doy. Claro. Los chinos. Entonces, ojo, porque ahora, en América Latina puede ser esto un gran quilombo. Lógico. Vos tenés después, por ejemplo, la derecha venezolana, Corina Machado, que ya en su momento había reclamado una intervención militar norteamericana en Venezuela, que ahora apoya naturalmente este movimiento de los yanquis en la región. Y después una cantidad de gobiernos, ¿no? Dijimos esto, lo de Trinidad y Tobago. Bueno, y la derecha continental. Sí, porque ahí está Burrich. La semana pasada armó cosas también acá, ¿no? Hizo unos operativos, yo no lo seguí mucho, también diciendo que estaban yendo contra este clan de la droga, ¿cómo se llama? Los cárteles, sí, el cártel de los soles. De los soles, diciendo que había en Argentina también no sé qué tipo, agarraron un par de gente en cana. Burrich puede decir cualquier cosa, ustedes saben que Burrich es Sí. O sea, sumándose por esa vía al apoyo a la acción militar. Y también fue Francia. Y también Francia se sumó, que ahí tiene una cantidad de colonias Francia. Claro. En la región. ¿Cómo se llama? Martinica, Buques. Guadalupe. Tienen que pelear su tajada. Claro, tiene que defender sus propias colonias, que fueron colonias donde hubo rebeliones importantes hace un par de años atrás. Pero bueno, estamos en el siglo XXI y las potencias imperialistas mantienen sus colonias. Claro. Y están defendiendo lo suyo ahí. Entonces, tenemos este cuadro. Algo más que quería incorporar. Bueno, después está la propia reacción del gobierno venezolano, ¿no? Que llamó a. Bueno, naturalmente denunció el operativo golpista y realizó jornada de alistamiento popular a la milicia bolivariana, que, algo creado por Chávez, que permite a las Fuerzas Armadas que se adscriban sectores civiles. Bueno, dijo que se iban a inscribir 4 millones, bueno, no sé, cosas pareciera media delirante, vamos a ver. Pero hay un cuadro de movilización. Lo que importa acá, digo, como posicionamiento político de los socialistas, los revolucionarios,
Nosotros no es que estamos otorgándole ningún apoyo político a Maduro, no se trata de un apoyo político a Maduro, pero por sobre todas las cosas hay que empezar de denunciar las tentativas, las provocaciones del imperialismo norteamericano y rechazar cualquier tentativa golpista. Digo, este es el punto de partida. Y eso no significa ofrecerle ningún tipo de apoyo político a Maduro. La red de Maduro es un factor que de alguna manera, por su política, por la crisis de Venezuela, termina facilitando las provocaciones imperialistas. Aparte yo no veo a Maduro armando mucho porque me parece que es... sí, por carencia de autoridad. Es un gobierno muy en crisis. Las últimas elecciones, el tipo las pierde. Y bueno... No entregan las actas. No tiene un apoyo popular. No tiene un apoyo popular masivo. No. Esto no es los yanquis, los cubanos en Playa Girón. No. Cuando se quiere hacer el desembarco de la CIA y los tipos van, entregan armas y los echan a patadas en el culo. Venezuela se dio un gran quilombo regional. En medio está Colombia, o sea, desestabilizaría América Latina en la intervención militar. Sí. Y ha habido otras movidas de tipo golpistas, no me acuerdo, Gadión, bueno, desembarcos de mercenarios en playas venezolanas, en distintos periodos. Bueno, tentativas golpistas en Venezuela ha habido muchísimas. Claro. Todas han fracasado. Daba la impresión de que la oposición estaba bastante desarticulada. Claro. Porque yo me imagino a los yanquis invadiendo y metiendo un tipo así, tiene que tener armado internamente un movimiento fuerte. Estaba bastante desarticulado. Urrutia anda llegando por el país, pero por el mundo, pero en Venezuela... Y puede ser que ahora también exista una crisis al interior de la cúpula del ejército venezolano. Hay que seguir eso, si efectivamente existe o no. Algunas noticias aparecieron, hay que ver qué alcance tiene. Hasta ahora eso no se dio la proporción necesaria para que caiga Maduro. Claro, y en gran medida es lo que le ha dado la posibilidad a Maduro y al régimen madurista de sostenerse en el poder, es decir, tener cierta cohesión en el aparato militar. Y el apoyo de China y Rusia. Claro, ahora si ahí se produce una quiebra, sería la cuña que necesitaría el imperialismo, la derecha, la reacción para poder proceder un cambio de régimen, que evidentemente es lo que quiere porque significa para el imperialismo norteamericano una cuña de China, de Rusia, sí, en su propio patio trasero, que es lo que quiere terminar. Se fue el gobierno de Evo Morales, o del MAS, no de Evo Morales, de Arce y del MAS en Bolivia. Bueno, entonces dice, bueno, tenemos que homogenizar América Latina frente a la gran batalla que prepara Estados Unidos, que es la batalla contra China. Si nosotros logramos ordenar todo acá, bueno, un poco este es el norte del tema, ¿no? Pero sí, hoy tiene, en el cuadro de la guerra de Ucrania, en el cuadro de lo que está pasando en Palestina, de las guerras que se en el mundo, hoy lo de Venezuela es un problema internacional, claramente. Totalmente. Es un tiro por elevación a China, a Rusia. Así que... Bueno, fuera yanquis de América Latina. Fuera yanquis de América Latina. Sí, uno no escucha tampoco acá la oposición supuestamente nacional y popular decir nada de Venezuela. No, yo iba a decir eso, el silencio es atronador. Pelotudos. Y lo mismo, pero lo mismo vale con toda la centroizquierda latinoamericana. Chile, Uruguay. Sí, aparte no tengo presente ahora Lula, pero hay un silencio importante. Sí, aparte de la crítica a Maduro que ellos hacen, porque tanto Boric en Chile, Lula también, en Colombia, ¿cómo se llama? Petro en Colombia son críticos de Maduro. Nosotros también somos críticos de Maduro. Lógico. Y podemos decirlo, porque ellos no pueden decirlo. Así que... no, y el otro que mantuvieron, Petro tuvo una posición más clara de rechazo, pero quien tuvo una posición más timorata fue tanto el gobierno de Chile, el de Uruguay y el de México, con Sheinbaum. Entonces, bueno, reflejando también las limitaciones del centro izquierda o el nacionalismo burgués para enfrentar una ofensiva imperialista de este tipo. Claro. Bueno, llegó el momento se nos agotó el tiempo. De entregar los premios. ¿Qué tenemos? ¿A quién tenemos? Nominados. Bueno, voy a empezar por uno del que no hablamos. Igual citamos que hubo elecciones recientemente en la provincia de Corrientes. Y el gobernador Valdés, que postuló a su hermano y ganó la elección,
en una entrevista en el día de ayer, le preguntan si en Corrientes se estaba buscando a Loan. Recuerdan ustedes, en el mes de junio se cumplió 1 año de la desaparición de Loan, en un caso que quedó en la completa impunidad, que puso sobre la mesa el problema de las redes mafiosas, de trata de personas, de explotación infantil, y todo quedó en la nada. Y Valdés sale a decir, a burlarse, diciendo que los correntinos buscaban a Loan como buscan a Nisman. Lo cual es una barbaridad, porque al mismo tiempo está dando a Loan por muerto y reconociendo que... A mí no me queda claro si es que lo da a Loan por muerto o no está claro, o no tiene claro que Nisman... No, pero Nisman que está muerto, está muerto. Que está muerto, está muerto. Y aparte nadie lo busca. Con lo cual o lo da por muerto, o lo que está diciendo es que nadie lo está buscando a Loan. Vamos a buscar a Nisman si está muerto. Bueno, pero por supuesto, como está muerto y nadie lo busca, nadie busca a Nisman, nadie busca a Loan. En Nisman no hay, aparte, una controversia como la que hubo en su momento con Chabran, ¿se acuerdan? Sí. Que Sachi se habrá matado, se habrá fugado, estaba ese tema. Sí, está en la isla, está de vacaciones. Acá era se suicidó o lo mataron, Claro, pero el cuerpo tema, está. Claro, Muerto o está. lo mataron o se mató, pero que está muerto, eso no había controversia. Bueno, y bueno, nada, nominado, porque aparte de hacer una Por burla, animal, un chiste sí, con un sí. tema tan sensible, Y aparte confirma que no lo están buscando. lógico, que es. ¿Quién más? Así que eso. Bueno, después tenemos a lo del PAMI. Sí. ¿Cómo se llama el titular del PAMI? Leguizamó. Leguizamó, Esteban Leguizamó. Bueno. El interventor, porque Claro. digamos que aparte eso, todos los gobiernos han desconocido la ley que rige, que el PAMI tiene que tener un directorio electo, distintas proporciones, hasta por los propios jubilados, y todos meten un interventor, y Milei no se diferenció de eso y lo colocó a Leguizamó. Sí, bueno. está robando el 400% para la gente que se opera de cataratas. Imagínate, lo agarraron con esto, pero la Del periodista... 3% saltamos al 400%. La periodista, bueno, ¿qué hace? Geuna, ¿cómo se llama? No, pero aparte, Luciana Geuna muestra el chat de los oftalmólogos. Porque viene a haber un congreso de oftalmología, ¿viste? Hay congresos de todo, congresos Sí, sí. trotskistas y de oftalmólogos también. Y parece que la comidilla del chat de oftalmólogos, che, dejen de robar. Porque 400%. Es una locura. Y aparte el PAMI que redujo, lo comentábamos recién, el vademecum, es decir, los medicamentos que están... Cubiertos al 100% se redujo. para los jubilados. Y Geuna, le escuché un reportaje a la mañana que dijo que había unos laboratorios muy truchos que vendían unas lentes que parecen una porquería, entonces no la estaban comprando. Esto la compraron. Y te la ponen en el ojo y se te hincha. Entonces te tienen que volver a operar. O sea que Joden con la salud directamente. parece que es un grupo de criminales. Sí, pero esto tiene el nivel, es como lo de discapacidad, porque Totalmente. en un caso le roban al discapacitado, acá le están robando a los jubilados, Bueno, le reducen los medicamentos a los jubilados y... Te meten una cosa trucha en el ojo. Te meten una cosa... Es una cosa de locos. Bueno, No, y después se ofenden por un brócoli. Pero Claro. es Sí, sí. Sí, sabés que- 14 toneladas. ¿Y quién más, che? ¿Habíamos dicho alguien más? la que- CGT. sí. Ah, y la CGT. Sí, Por no la hacer CGT, nada. por no hacer nada. No hacer nada. Nada. Por complicidad. Yo digo, tómense el trabajo de ver CGT en el último mes. Capaz están de vacaciones en algún lugar. Bariloche. En Bariloche, nada. Bueno, pero ¿a quién se lo vamos? ¿A Leguizamó? ¿A quién se lo Sí, vamos? Sí, 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 esto es muy jodido. No, basta de fan, basta de robar. Corten. No van a dejar de robar. Basta de tener gobierno de chorros. Barrio Sí. Nuevo decía, hay que dejar de robar por 2 años. Y después volver en 2 años y seguir robando. Claro. Bueno, Podés pasar acá y te lo vamos a dar. sí. Prontamente, Te encontraremos por la calle. sí, el pueblo te va a El encontrar en la calle pueblo. y te vas a cobrar tu premio. Bueno, nos vemos. Adiós.